Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sorprendido a todos. Yamur Yüksel leyó por primera vez el poema que escribió para Bar Baktas y su reacción dejó a todos sin palabras. ¿Qué dijo Bar? ¿Cómo reaccionó el público? Les cuento todos los detalles. Todo sucedió en un evento íntimo, donde varios amigos y colegas del mundo del espectáculo se reunieron. La joven actriz y escritora Yamur Yüksel, reconocida por su talento y sensibilidad, decidió sorprender a Bar Baktas con un poema escrito especialmente para él. La sala estaba en silencio absoluto cuando Yamur tomó el micrófono y comenzó a leer. Con una voz suave, clara y llena de emoción, pronunció las primeras líneas: Bar, en cada mirada tuya encuentro la calma que mi alma buscaba. El público quedó conmovido, y todos esperaban con ansias la reacción de Bar. Mientras continuaba la lectura, los asistentes observaron cómo los ojos de Bar se llenaban de brillo. El reconocido actor, que rara vez muestra sus emociones en público, no pudo evitar sonreír con ternura. En un momento, incluso se llevó la mano al corazón y murmuró: nunca imaginé escuchar algo tan sincero y tan hermoso dedicado a mí. Estas palabras desataron un murmullo de sorpresa y emoción entre los presentes. El poema continuaba con versos llenos de cariño y complicidad. Yamur relataba en sus líneas momentos compartidos, miradas cómplices y silencios llenos de significado. En una parte dijo: tus silencios hablan más fuerte que 1000 palabras, y en ellos aprendí a escuchar la verdad de tu alma. Fue imposible no notar cómo Bar se emocionaba cada vez más. Una de las invitadas, amiga cercana de ambos, comentó en voz baja: nunca lo había visto tan vulnerable, esto realmente lo tocó en lo más profundo. Al finalizar la lectura, la sala estalló en aplausos. Bar, visiblemente conmovido, se levantó de su asiento, caminó hacia Yamur y, delante de todos, le tomó las manos. Con la voz entrecortada, declaró: este es uno de los momentos más especiales de mi vida. Gracias, Yamur, por darme algo tan puro y tan verdadero. El gesto provocó que muchos de los presentes se emocionaran hasta las lágrimas. Después del evento, varios medios comenzaron a especular sobre la relación entre ellos. ¿Es solo amistad o hay algo más? Algunos periodistas captaron imágenes de ambos compartiendo sonrisas y miradas llenas de complicidad. Uno de los reporteros preguntó a Bar al salir del lugar si este poema tenía un significado especial más allá de la amistad, y él respondió con una sonrisa: lo importante es que fue un regalo del corazón. Y eso lo hace inolvidable. Por su parte, Yamur fue consultada por los medios y dijo: escribí este poema desde la sinceridad más profunda, sin pensar en cómo sería recibido. Lo hice porque sentía que debía expresarlo, y estoy feliz de que haya tocado su corazón. Esta declaración no hizo más que aumentar la curiosidad del público y alimentar rumores sobre un posible romance. Tras esas declaraciones, la atmósfera del evento cambió por completo. Muchos de los presentes comenzaron a comentar entre sí que habían sido testigos de un momento histórico dentro del círculo artístico. Algunos incluso lo describieron como una escena sacada de una película romántica, donde la sinceridad y la vulnerabilidad se unieron en un instante inolvidable. Los rumores no tardaron en extenderse en las redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de fragmentos de videos grabados por los asistentes, mostrando la lectura del poema y la reacción de Bar. Los hashtags #Yamur Yüksel, #Bar Bakta y #Poema del Corazón se convirtieron rápidamente en tendencia. Miles de usuarios compartieron sus opiniones, algunos hablaban de la valentía de Yamur al exponer sus sentimientos, mientras que otros celebraban la ternura de Bar al recibirlos. La mayoría coincidía en que se trataba de un gesto auténtico que rompía con la frialdad a menudo asociada al mundo del espectáculo. Los programas de televisión y los portales de noticias también se hicieron eco del suceso. Algunos analistas lo interpretaron como un posible inicio de una relación amorosa, mientras que otros lo vieron como una muestra de amistad profunda. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la intensidad del momento. Las imágenes de Bar con los ojos brillantes y la voz quebrada quedaron grabadas en la memoria colectiva. En entrevistas posteriores, varios colegas de la pareja de artistas manifestaron su apoyo y admiración. Una actriz veterana comentó: lo que vimos fue arte en su forma más pura, porque no se trataba de un guión ni de una actuación, sino de la vida misma expresada a través de la poesía y la emoción. Otros colegas añadieron que este tipo de momentos fortalecen los lazos entre artistas y público, recordándoles que detrás de cada personaje y cada escenario hay personas reales con sentimientos verdaderos. Por su parte, los fans organizaron hilos de debate en foros y comunidades digitales, analizando cada verso del poema y cada gesto de Bar. Algunos intentaban descifrar si las palabras de Yamur escondían mensajes más profundos o referencias a momentos privados entre ellos.
Otros, en cambio, se limitaron a celebrar la belleza de la poesía y la honestidad con la que fue compartida. El impacto del evento llegó incluso a medios internacionales. Revistas especializadas en entretenimiento dedicaron artículos completos al suceso, resaltando cómo una sencilla lectura poética había logrado conmover a una audiencia tan amplia. En Francia, Italia y Latinoamérica, varios portales publicaron titulares como «La poesía que conquistó a Barbactas» o «Un poema que unió corazones más allá de las fronteras». Con el paso de los días, el interés no disminuyó. Al contrario, aumentaba a medida que surgían nuevas entrevistas y apariciones públicas de los protagonistas. En un programa nocturno, un presentador preguntó directamente a Yağmur si estaba enamorada de Bar, a lo que ella respondió con una sonrisa enigmática: «Lo que siento ya lo escribí en el poema. Quien lo quiera entender, lo entenderá». Esta respuesta generó aún más especulaciones y titulares. Bar, por su parte, se mostró más reservado. En una entrevista radial dijo: «No quiero poner etiquetas a lo que ocurrió, porque a veces las palabras limitan lo que el corazón quiere expresar. Prefiero dejar que las emociones hablen por sí mismas». Esta declaración, lejos de aclarar las cosas, encendió aún más la curiosidad del público. Mientras tanto, en el ámbito artístico, se comenzó a hablar de colaboraciones futuras entre ambos. Algunos productores se mostraron interesados en verlos trabajar juntos en una obra de teatro o en una película romántica. La química que demostraron aquella noche parecía ser un ingrediente perfecto para un proyecto creativo compartido. El propio Bar confesó en una charla privada con un periodista que había guardado una copia del poema y que lo releía cada noche antes de dormir. «Es un recordatorio de que la sensibilidad todavía tiene un lugar en este mundo», comentó. Estas palabras, una vez publicadas, se viralizaron inmediatamente y fueron compartidas por miles de fanáticos que consideraron el gesto como una muestra de respeto y aprecio. A medida que la historia crecía, muchos destacaron la importancia de rescatar la poesía y la expresión artística como medios de conexión humana. En un mundo acelerado, donde las noticias duran apenas unos minutos en la memoria colectiva, este poema había logrado quedarse en el corazón de miles de personas. Algunos docentes de literatura aprovecharon la ocasión para hablar con sus estudiantes sobre el poder de las palabras y cómo un simple verso puede cambiar la percepción de una persona o de un momento. El evento también inspiró a muchos jóvenes a escribir. En las redes sociales comenzaron a aparecer poemas dedicados a seres queridos, inspirados en la valentía de Yağmur. Se inició incluso un reto viral llamado #Mi Poema Sincero, donde miles de usuarios compartían textos propios acompañados de fotografías o videos. La tendencia se convirtió en una especie de movimiento cultural espontáneo que trascendió fronteras. Los críticos literarios, por su parte, no se quedaron atrás. Algunos analizaron el estilo de Yağmur, destacando su sencillez y honestidad, comparándola con las grandes corrientes románticas del pasado. Otros señalaron que lo importante no era la técnica, sino la autenticidad, y que precisamente ahí radicaba la fuerza de su poema. En definitiva, lo que comenzó como un gesto íntimo terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático y cultural. Yağmur Yüksel y Barbactas no solo compartieron un momento personal, sino que sin proponérselo, despertaron en miles de personas el deseo de volver a conectar con la poesía, la emoción y la sinceridad. Y así, entre rumores de romance, admiración del público y debates literarios, este poema se consolidó como una pieza inolvidable, no solo en la vida de sus protagonistas, sino en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo y en el corazón de todos los que, aunque a la distancia, lo hicieron suyo. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue solo un gesto de amistad o creen que hay algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.